Vamos a partir de lo sacro hacia lo profano para terminar en lo ufano. Operaciones con fuerzas especiales probablemente o con agencias estadounidenses ha habido siempre. Que nos enteremos o no, son otros 100 pesos. Guatemala perdió su soberanía hace mucho tiempo. La soberanía de poder decidir nosotros mismos como sociedad qué reglas se aplican dentro del territorio nacional. Los narcos, poco a poco, dijeron, ¿para qué vamos a tener intermediarios? Seamos nosotros. Y ahora lo que tenemos es una serie de diputados narcos. Lo que ahora tenemos es la decisión, el compromiso de una administración estadounidense en entrarle duro al narco. ¿Y eso qué significa? Pues como suelen decir en inglés, yo creo que significa boots on the ground. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, sobre todo muy buenos días a mis amigos que me ven o me escuchan mientras corren, mientras hacen ejercicio y yo bebo a su salud. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Hoy quiero hacer una revista, voy a pasar revista de temas muy distintos uno del otro. Vamos a partir de lo sacro hacia lo profano para terminar en lo ufano. Quiero hablar hoy, quiero comentarles sobre 3 asuntos, como les digo, bien distintos uno del otro, pero relevantes, muy relevantes para nuestra realidad, para nuestra existencia misma, diría yo. Y para hablar de lo primero, les pongo un poco de contexto. Ustedes sabrán que no solemos hablar de temas sacros o religiosos acá. No se preocupen, no les voy a dar un sermón. Es más, voy a partir de un poco de, digamos que es vino de consagrar. Y quiero referirme a la última, la más reciente encíclica papal, Magnificat Humanitas, que significa la humanidad en su grandeza. No sabía, lo tuve que buscar. Se me olvidó un poco el latín. Pero más que de la encíclica, de un muy oportuno y preciso comentario, una opinión que realizó el embajador Julio Ligorría en nuestras redes, las pueden buscar aquí en República, y que nos pone en contexto, a ver, la encíclica, más de 60 y pico páginas, pero en breves minutos, el embajador Ligorría apunta varias cosas importantes, y hay un comentario que me llamó la atención y del que quisiera hacer yo, a la vez, mi propio comentario. Lo tuve que escribir porque si no se me podía olvidar. Así que lo voy a leer, disculpen. La frase que dijo Ligorría es esta. La inteligencia artificial ya no pertenece al futuro. Está presente en nuestras empresas, en nuestras universidades y en nuestros gobiernos. Híjole, en nuestro gobierno a veces cuesta encontrar la inteligencia natural, no digamos la artificial. Pero a ver, esa frase me llevó a escribir esta reflexión. Como bien señala el embajador Ligorría, hay una conversación que en casa, en el trabajo, al mismo teléfono que tenemos al día de la mano. Esa conversación es sobre la inteligencia artificial. Muchos creíamos, que la IA es un tema de ingenieros, especialistas en tecnología, pero la realidad debería de ser un tema profundamente humano y cotidiano, que es precisamente lo que aborda la encíclica. Hoy, cuando se pide un crédito, cuando se busca un trabajo, cuando se ve un video en alguna red social favorita, la que ustedes gusten, cuando un hospital decide a quién atender primero, por ejemplo, ahí, en el silencio, hay algoritmos tomando y sugiriendo decisiones
que antes eran definidas por criterios humanos. La discusión si la inteligencia artificial ocupa ya o no espacios centrales en nuestras vidas está superada. La pregunta real es otra. ¿Quién va a decidir cómo se usa? ¿Las empresas? ¿Los gobiernos? ¿El individuo? ¿O será una construcción democrática con matices culturales, pero con restricciones morales? ¿Realmente tendremos espacio para darle forma a las reglas entre todos o no? Democratizar la inteligencia artificial no significa repartir computadoras. Significa que el ciudadano común entienda qué está pasando, que tenga voz en cómo se regula y pueda confiar en que esta herramienta lo va a potenciar y no a sustituirlo. Porque cuando una tecnología tan poderosa se concentra en pocas manos, sin que el resto entienda ni participe, lo que se concentra no es tecnología, es poder. Y el poder concentrado en cualquier época y ámbito de la humanidad siempre ha sido algo muy peligroso. No les voy a, les voy a animar, pero no les voy a decir que vayan a leer la encíclica. Si lo quieren, hágalo. Les confieso que es la primera que leo en su totalidad. Había leído partes de Rerum Novarum, en fin. Pero esta sí, seguramente es por la edad que ya, que ya tengo. Em, el uso de la inteligencia artificial no es algo como ahí pensaba, algo de ingenieros, ¿verdad? Para crear cosas propias de la tecnología. No, es del día a día. Algunos empezamos a usarla en revisión de textos, por ejemplo. Algunos la usarán para creación de textos, ese es su problema. Pero recordaba yo, precisamente a raíz de esto, que hace unas semanas, no sé si meses ya, pero hace unas semanas salió la noticia de un joven que creó una empresa, que creo que era en California. Un joven que creó una empresa que empezó con $9,000, entre que le prestaron, que sus padres le dieron, para comprar equipo, tecnología y crear con inteligencia artificial su empresa, hacer la campaña de marketing, diseñar obviamente su página web, lanzar el producto, concebir y crear el producto. Y esa empresa, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, en menos de 5 años creo que fue, contrató a una persona, nada más, al hermano del creador. Pero esa empresa que empezó con $9,000 estaba siendo evaluada, digamos, tendiente hacia un IPO, estaba siendo evaluada en, no recuerdo si eran $2 billones. Increíble, ¿verdad? En pocos años. Eso es lo que puede hacer la inteligencia artificial. Nos puede elevar a las alturas, ¿sí? Pero también, tristemente, como toda tecnología, como toda herramienta, puede ser usada para el mal y digamos, solo para mencionar una tontería, usar la inteligencia artificial para falsear imágenes, videos, palabras. Dios no lo quiera, pero que alguien use este video mío, por ejemplo, y ponga otras palabras, otras palabras de mi boca. No soy yo. Yo no veo muchas tonterías, algo así. Pero qué importante, bueno, yo considero importante hablar sobre esto, porque como pude ver en la opinión de Libarría en su video, ya estamos en eso, querramos o no, reconocerlo. Y si no lo reconocemos es simplemente que estamos viviendo en la ignorancia. Y pues hay que tratar de ilustrarse. Usen las herramientas de la inteligencia artificial. En mi caso, como les digo, es más bien una cosa de textos, porque es a lo que me dedico. Pero para la creación de cualquier cosa, como este joven que ahora es billonario, tal vez debiera yo de seguir su ejemplo, tiene grandes potenciales, pero tiene que ser usada con responsabilidad. Y aunque no me gusta la idea de limitar
las posibilidades humanas, no digamos la creatividad, por supuesto que no, pero no me gusta la idea siquiera de limitar la libertad. Por ahí va mi deformación ideológica, pero indudablemente en una sociedad se necesitan reglas de convivencia. Pues para eso son las leyes. Eso es lo que intentan ser las leyes. Y una herramienta tan poderosa como esta, más temprano que tarde, va a requerir su regulación, no restricción. Digamos, la idea no es que las leyes vayan a ser limitativas, sino que pongan reglas, que sienten las reglas de la decencia, que eso es también lo que buscan las leyes. Sentar las reglas de la decencia tal como lo conceptúe cada sociedad. Delicado, ¿verdad? Porque con nuestros políticos tropicales es peligroso, pero pues para eso estamos los medios de comunicación y está la ciudadanía, que tiene que estar muy atenta y participar en esta discusión, como les decía, que no sea impuesto, sino que sea una discusión lo más amplia posible, que el resultado final sea una decisión, vamos a decir, iba a decir colegiada, colectiva, nutrida de las experiencias individuales. Ojalá así sea. Ojalá los diputados no se pongan creativos, ¿verdad? De lo sacro pasamos a lo profano, algo terrenal, pero probablemente igual de importante, que es la seguridad. La seguridad nacional, la seguridad individual, la seguridad territorial. La discusión esta semana giró alrededor de la noticia que algunos tuvieron eh, a través de el New York Times, de una publicación del New York Times, que daba a conocer la decisión del gobierno de Guatemala de permitir operaciones conjuntas, vamos a llamarle, no conjuntas de varias fuerzas dentro de dentro del mismo ejército, sino que conjuntas con fuerzas armadas de otro país, en este caso Estados Unidos, y permitirles, más bien pedirles que nos ayudaran al combate contra el narcotráfico, particularmente, pero otras redes también de crimen organizado como coyotaje y tráfico ilegal de armas. Digo que algunos se enteraron así porque pues los que estamos en este negocio algo sabíamos, pero no había certeza. Y cuando sale esta noticia, insisto, desde afuera, las fuentes fueron norteamericanas, estadounidenses, no guatemaltecas. La reacción fue inmediata. El ministro de la Defensa salió a negar lo que esa publicación afirmaba y a puntualizar a qué se refería esa cooperación. El presidente de la República, como le suele pasar, lo agarraron desprevenido y respondió de forma distinta, no voy a decir contraria, pero distinta a la del ministro de la Defensa. Y hace un par de días, esa confusión, esa poca coordinación de comunicación oficial causó, como suele pasar, una mini crisis, ¿no? Porque el hecho es que operaciones con fuerzas especiales probablemente o con agencias estadounidenses ha habido siempre. Que nos enteremos o no, son otros 100 pesos. Que sean oficiales o encubiertas, de nuevo, agrega otros 100 pesos. Pero operaciones siempre ha habido. No podemos negarlo. Puede no gustarnos, pero no podemos negarlo. Ahora, por lo menos, se está haciendo, digamos, de frente, públicamente. El alcance de esa cooperación y qué implique, yo creo que no lo vamos a saber a ciencia cierta, pero no importa. Esa es mi opinión. No importa porque Guatemala
perdió su soberanía hace mucho tiempo. Y no me refiero a esa soberanía, digamos, vestida de bandera. No, es la soberanía de poder decidir nosotros mismos como sociedad qué reglas se aplican dentro del territorio nacional. Y digo eso porque el narco, particularmente, pero también el crimen organizado en general, el narco ha cooptado totalmente eh, el quehacer nacional. Y me explico. Lo que algunos vimos en películas de los 80s o 90s, tal vez, de los narcos que estaban metidos en una casa, en una jungla, ¿verdad? Y que tenían sus operaciones allá. Seguramente también hay aquí, pero eso hace mucho dejó de ser. Las grandes cantidades de dinero que genera el narcotráfico, pues no se quedan en la jungla, ¿verdad? Eh, se tienen que usarse y gastarse en los centros urbanos, en los centros financieros de los países. Guatemala, pues es un país relativamente pequeño todavía, pero cuando uno sale a los centros urbanos fuera de la ciudad de Guatemala, el efecto del narco es patente. Si alguno de ustedes o algunos de ustedes me ven o me escuchan desde allá, saben de qué les hablo. Construcciones, eh, vehículos, exposiciones, a ver, esos desfiles hípicos que hay por todos lados y las formas en las que muchos de esos personajes se comportan dan cuenta de ello. Pero la capital no es ajena a eso tampoco, ya. Lo podemos ver casi en cualquier lado. Habrá algunos lugares en los que no acudan porque no se sienten, no se sienten cómodos, no porque no puedan hacerse, no pueden imponerse, sino porque no es su ámbito. Algunos restaurantes, algunos comerciales, a ver, actividades culturales, francamente no los he visto. Pero ya en muchos ámbitos de la sociedad guatemalteca uno ve a narcotraficantes. Y perdonen que sea eh, así de clasista, pero es que se echan de ver. No son, no son muy conspicuos, digámoslo así. Ojo, también los hay conspicuos, también los hay que probablemente ni con seguridad andan o solamente con un piloto. Uno probablemente nunca sabría cuál es su actividad productiva y son, por supuesto, grandes narcotraficantes. Pero usualmente lo que uno ve en la calle son estos tipos que se visten como que fueran a la boutique del narco, porque todos tienen, ¿verdad? Ya saben, la bolsita, las marcas que usan, muy llamativas, todas. Y sus acompañantes tampoco pasan desapercibidas. En fin, ese es el prototipo, lamentablemente. No es clasismo, insisto, pero no queda ahí todavía. Porque si fuera solo eso, pues digamos que es una molestia, y digo molestia no porque comparte los mismos espacios, sino porque pues uno entiende que esos muchachos tienen pugnas entre sí, porque se pelean territorios, se pelean rutas, se pelean espacios, y una y otra vez lo hemos visto por toda Latinoamérica, tristemente, cómo puede estar una familia comiendo tranquilamente en un restaurante y de repente hay una balacera porque ahí estaba un narco y lo pasan rociando y pues mueren inocentes en el camino. Eso es lo peligroso. Pero no es solo eso. De un buen tiempo para acá, no me acuerdo en dónde lo leí o lo vi, no me acuerdo si fue un video, em, tratando de explicar lo que ocurría en Guatemala ahora, en estos tiempos, y cómo y de dónde nació. Alguien decía que con el Plan Colombia, eh, para erradicar el narcotráfico de Colombia, y cuando todavía los cárteles mexicanos no eran lo poderosos que son,
digamos, al apretar la vejiga de este lado, Colombia, abajo, pues se fueron subiendo. Entonces entraron a Guatemala, encontraron un estado débil, o sea, débil a morir a muerte, fácil de penetrar. Y México, pues hizo lo propio, entonces también bajaron un poquito para acá. Ahora estamos cooptados por los cárteles mexicanos y sus operadores acá. Entonces, eso ocurrió, según eso que habré visto o leído, a principios de los 2000. Y a principios de los 2000 también ocurrió un fenómeno peculiar, que fue la democratización, voy a usar ese término muy sui generis, de la construcción de obra pública. Encontraron los narcos un excelente mecanismo para lavar su dinero. Hombre, si yo consigo maquinaria y hago una obra para una entidad pública, ya sea una municipalidad o el gobierno central, y lo que recibo luego es un cheque oficial, no es un cheque ahora, son transferencias, pero digamos, dinero proveniente del Estado, ¿qué más limpio puede ser eso? Bueno, así es una de las maneras, no va a ser la única, en las que el narco empezó a penetrar, digamos, a la institucionalidad guatemalteca. Pero no se quedaron ahí. Los narcos, poco a poco, dijeron, ¿para qué vamos a tener intermediarios? ¿Para qué vamos a tener a políticos corruptos, obviamente, como intermediarios? No, seamos nosotros. Y ahora lo que tenemos es una serie de diputados narcos, por propio derecho. Una serie de alcaldes narcos, por propio derecho. Sin contar a los que nosotros llamamos narcoadyacentes, a los que no son narcos, pero están alrededor del narco. Les obedecen, les sirven, no sé. De esos hay muchos, más de los que no piensan. Y vamos, jueces y magistrados, ni hablar. No sé si ministros, ¿verdad? O viceministros. Cada gobierno es distinto. Quisiera creer yo que en este gobierno no hay ministros narcos. No me consta que los haya, entonces creo que no están ahí, pero penetrados los ministerios, es decir, la administración central, seguro. Pero lo que ocurre en el interior, en las alcaldías, lo que ocurre en el legislativo y en el judicial es de parar los pelos. Probablemente el ciudadano que del día a día tiene que trabajar, ir muy temprano a su trabajo por tráfico, trabaja todo el día, trata de mantenerse al tanto y ve alguna noticia o ve redes, y luego regresa a su casa también tarde para ver a su familia, pues por supuesto que no tiene esa información, ese conocimiento que los que nos dedicamos a eso sí tenemos. Y ojalá me estén viendo y escuchando, porque déjenme decirles que la cosa es mucho más preocupante de lo que ustedes podrían creer. Lo que ahora tenemos, caigo ya finalmente a la discusión inicial, lo que ahora tenemos es la decisión, el compromiso de una administración estadounidense en entrarle duro al narco. ¿Y eso qué significa? Pues como suelen decir en inglés, yo creo que significa boots on the ground. Si no es así, discúlpenme, pero yo creo que así va a ser. Pero inteligencia, asesoramiento, equipamiento para no solo identificar y generar inteligencia de las estructuras del narco, no. A por ellos. O sea, no, qué bonito saber, ¿verdad?, el organigrama de un cártel o una organización criminal y ponerle foto a esos cuadros del organigrama y saber cómo se relacionan y las rutas y dónde tienen su dinero. Miren, muy bonito para una serie de Netflix, pero para la vida de los ciudadanos, lo que necesitamos es que nuestro
aliado comercial, nuestro socio comercial, aliado estratégico y amigo, Estados Unidos, nos ayude a erradicar el narco. ¿No se puede erradicar? Bueno, controlar. En donde sí se puede erradicar y debemos erradicarlo es de las esferas de poder. De ahí, de esos lugares donde toman decisiones, donde pueden facilitar su operación. Porque vamos, no solo estamos usando al país, la infraestructura estratégica de Guatemala, rutas, aeropuertos, puertos, puestos fronterizos, sino que encima se lo estamos facilitando desde el Estado. Eso es lo que tiene que acabar. Por lo menos que les cueste, ¿no? Ahora, ¿verdad? El otro año que hay elecciones en Guatemala, generales, alcaldías, diputaciones y presidencia, tenemos que tenerlo muy presente. No creo que lo logremos erradicar en este ciclo electoral, todavía no, pero empecemos. Hay que empezar por un lado, en su votación en la municipalidad. Seguramente en los 340 municipios, en buena parte de ellos habrá candidatos como estos que les digo. Muy simpáticos, ¿verdad? Y muy dadivosos también, es cierto. Y en un país donde hay muchas carencias, pues ¿por qué no aceptarles esto? Bueno, yo lo equiparo a ¿por qué no venderle el alma al diablo, verdad? Pero, al fin, ¿qué pasa? Bueno, lean un poquito, o si son religiosos, sabrán ya, no tienen que leer. ¿Qué pasa si uno le vende el alma al diablo? Bueno, eso es lo que estamos haciendo como sociedad si seguimos permitiendo que el narco tome esas posiciones de poder. Ojalá que lo logremos ir erradicando, insisto, con la ayuda ahora decidida, por lo que se ve, no solo en Guatemala, sino que en la región. Ecuador es un buen ejemplo de ello. Está teniendo éxito. Ecuador es un país muy complicado en términos de narcotráfico, por varias razones. Entre ellas, lo que el gobierno, el régimen de Rafael Correa hizo, ¿verdad? Abrir estos espacios. Van a decir que la cabra tira pa'l monte. A ver, sí. Nosotros hemos afirmado, sostenido, que el narco ama a la izquierda. Y es correspondido. Porque no son competencia. No compiten por electorado, no compiten por espacios. No. La izquierda siempre abre espacios al narco. En Colombia pasó en esta administración de Gustavo Petro un poco eso, el regreso de esas estructuras criminales, solamente la producción de coca, datos fríos, ¿verdad? No es tendencioso, datos fríos del aumento exponencial aritmético de producción de coca se dio en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Casualidad? No lo creo. Ecuador, como les decía, durante el régimen de Rafael Correa ocurrió lo mismo y después, por supuesto, aumentó, pero ahí empezó. Lo mismo pasó en Venezuela, ¿verdad? No es ningún secreto. Nicaragua parece ser que no. Lo que pasa es que Ortega, el régimen de Ortega, hace muchísimo tiempo dejó de ser de izquierda. Lo fue cuando tomaron el poder por la fuerza, los sandinistas. Pero dejó de ser de izquierda hace mucho tiempo. Es un sátrapa, es un dictador sin ningún miramiento ideológico. No tiene ningún norte más que su poder. Y el de su señora, va, por supuesto. Pero es lo mismo. Los regímenes de izquierda en Latinoamérica, por lo menos, han sido proclives al narco. No son los únicos, ¿verdad? No se equivoque. Ha habido algunos gobernantes, algunos dirigentes que se dicen de derecha, pero que realmente no son de derecha porque obviamente faltan a los principios liberales
no digamos a los conservadores, coaligándose con narcos y criminales de ese tipo. Este gobierno, el gobierno de Bernardo Arévalo, autopercibido como izquierda, no, yo creo que no, es una ventaja, ¿no? La izquierda que nos tocó en Guatemala eh, no es de esas, por suerte. Creo que es una buena decisión la del gobierno. Si es que fue su decisión y no fue imposición, pero pensemos que fue por decisión propia, permitir, solicitar la participación del ejército de Estados Unidos con personal, con equipo, no sé, con inteligencia, para entrarle a esto. Si esa si ese es el único legado del gobierno de Bernardo Arévalo, no se han visto muchos, ¿verdad? No creo que los haya, porque ya saben, ¿verdad? Ellos son semilla nada más, ellos no van a producir, ellos van a sembrar la semilla. Ojalá no sea la semilla del mal, pero si por lo menos esto se logra hacer, yo me voy por bien servido de este gobierno. Ojalá se concrete, porque siempre las cosas de Palacio van despacio. Ojalá veamos efectos pronto. Y eso nos lleva a lo ufano. Descendimos de las alturas de lo sacro, pasamos por las cosas mundanas, por lo profano, y caemos a lo ufano. Y lo ufano es, por suerte, allende nuestras fronteras. De hecho, del otro lado del charco. Lo ufano es el socialismo español. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque el español y no el socialismo inglés o británico, que está en el poder, laborismo. No, el español es de especial importancia, relevancia para nosotros, primero porque somos Hispanoamérica, somos hermanos. Y además, porque el socialismo español, voy a puntualizar, perdón, el socialismo sí, pero catapultado por el sanchismo, eh, eh, ese culto a la personalidad del presidente español Pedro Sánchez, que ha llevado al socialismo español a profundidades de cloacas impensables. No es el socialismo de Felipe González. Felipe González hoy, hombre, es un estadista comparado con Pedro Sánchez. Yo recuerdo cuando accedió al poder, con la apertura de la democracia en España, y accede al poder ¿verdad? Felipe González. Sí, eran otros tiempos, todavía había Guerra Fría, y se veía como una izquierda peligrosa, ¿no? Ahora, ojalá tuviera eso España, porque lo que tiene es un progresismo rapaz, vamos a llamar así, porque con el velo del progresismo, un velo muy malo, porque que no lleva nada bueno. Progresismo no es progresar, parecería que sí, pero no. Con el velo del progresismo ha cooptado al Estado español para convertirlo en su coto de caza. Y digo coto de caza por dos razones, porque no solo lo han expoliado, han cooptado las instituciones, han hecho negocios corruptos, pero también esa decadencia moral de utilizar las instituciones para beneficio propio y el de las amigas de los ministros. El caso de Ábalos es particularmente relevante porque en plena pandemia, cuando España impuso unas restricciones brutales a sus ciudadanos, a la libertad individual, argumentando el beneficio colectivo, mientras había eso, bueno, Ábalos tenía reuniones, ¿verdad? Puedo usar la palabra. Tenía orgías con putas en sede oficial. ¿Qué tal? ¿Y pagadas? Hombre, claro, con dinero de los españoles.
¿Por qué iba a usar el propio? Bueno, ese es un ejemplo de la decadencia moral del socialismo bajo el sanchismo. Pero los casos de su esposa, de su hermano que hoy está sentado en el banquillo, su esposa lo estará próximamente, pues ya está acusada, pero digo, no ha empezado el juicio. La salida de su fiscal general por revelación de secreto profesional. Ya les mencioné Ábalos, que Ábalos implica coldo, implica haberse enriquecido durante la pandemia con la venta de mascarillas, una serie de actos corruptos. Pero lo que realmente le vino a poner la tapa al pomo, mejor dicho, a abrir la caja de Pandora, no la tapa, sino que abrir la caja, fue la imputación por parte de un juez que ahora están diciendo los socialistas que está coaligado con la derecha española. A ver, Santiago Pedraz tiene de derecha lo que yo tengo, voy a volver a usar el símil, de jugador de la NBA. Entonces ya se dan cuenta qué tan lejos de la derecha está Santiago Pedraz. Bueno, ese juez es el que imputó a el otro expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, padrino político de Sánchez. Es más, sostén político de Sánchez. Durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, se ufanan, de nuevo ahí lo ufano, de no haber tenido acusación alguna de corrupción. Ya saben que siempre por ahí sale un díscolo en cada gobierno y en el de Rodríguez Zapatero ni uno, mucho menos él, claro. Y eso a él lo ponía el socialismo español como una suerte de santo. Hablando de santos, hay otro alto dirigente número 2 del Partido Socialista que está procesado, está en la cárcel ahorita, Santos Cerdán, y precisamente Rodríguez Zapatero le llamaba Super Santos Cerdán, alabándolo. Pues, imagínense, eso debe haber sido ya una muestra de por dónde iban los tiros. Bueno, Rodríguez Zapatero no fue corrupto, no lo han acusado de corrupto durante su gobierno. Lo han acusado de corrupto durante el gobierno de Sánchez. Él, ya fuera del cargo, se dedicó a hacer billete. Vamos, pasta. Digo, no sé si lo sigue haciendo, pero fue el lobista número 1 en el mundo del régimen de Chávez, luego de Maduro. A ver, fue el defensor número 1 de esa dictadura. Pero ojalá hubiera sido solo defensor, porque vamos, no se puede señalar a un abogado por llevar un caso y intentar hacer una defensa técnica de su cliente, aunque sea culpable. Ese es el rol de un abogado defensor. Pero no, no solo era eso, y no solo le pagaban sus honorarios, digámoslo así, sino que se dedicó a buscarle negocios, a darle dinero del pueblo español a empresas íntimamente ligadas con los dirigentes chavistas. El caso Plus Ultra, que es por el cual lo han imputado, entre otros, es el rescate de una aerolínea con vínculos, me voy a atrever a decir, propiedad de algunos funcionarios chavistas o parte propiedad de algunos funcionarios venezolanos. Y vamos, le sacó al gobierno español más de 50 millones de euros para rescate de esa aerolínea. Dinero que pudo haber usado el gobierno para los españoles. No, lo usó para que se lo robaran. Un grupo de corruptos entre españoles y venezolanos. Bueno, eso era lo que hacía Rodríguez Zapatero, entre otras cosas. Pero claro, ya vemos también que le han encontrado cuentas, le han encontrado joyas. Ahí hay una discusión del valor real de las joyas, pero las tenía ahí, sin poder justificarlas, aún. Ese es el socialismo español. Ese socialismo que
pretende erigirse como faro de las naciones, con una pretendida autoridad moral. ¿Qué moral? Eh, más bien, más bien es ejemplo de la desfachatez, del- de lo que puede llegar a ser un político corrupto. Vamos, es el mejor ejemplo, porque para todo esto, Sánchez como que no es con él. Sánchez, eh, hay que reconocerle, a ver, reconozco que el tipo es brillante. Lamentablemente es un genio del mal, pero es brillante porque mientras todo esto pasa, mientras no solo su entorno político cercano, sino que su entorno familiar, ustedes se imaginan lo que es llegar a casa va, a la Moncloa, a, con su mujer. Y la mujer, pero mira, me están haciendo esto, me están haciendo. Yo no sé cómo vive el hombre y logra salir. Bueno, ha bajado mucho de peso y está demacrado. Pero cómo vive y logra salir luego sonriente ante las cámaras, que le fascinan, por cierto, ¿verdad? Sonriente. Ahora acaba de ir al Vaticano a ver al Papa. No recuerdo si fue primero la visita de Sánchez o el lanzamiento del Ferrari este que nos tiene a todos los fanáticos del automovilismo avergonzados de esa escudería, de esa casa. Mejores palabras que Luca di Montezemolo no pudo haber, diciendo que es una vergüenza lo que hizo Ferrari, pero ahí me voy a ir por otro. Eso va a ser para otro programa. Mientras todo esto pasaba en España, Pedro Sánchez estaba con su santidad. Como, a ver, como Pedro por su casa, fresco como una lechuga. Lo que pasa en España y lo que pasa en el socialismo español debe de ser un ejemplo para toda Hispanoamérica, porque es, como dije, el ejemplo perfecto de cómo puede llegar con una plataforma progresista el peor régimen de la historia española. No es poca cosa, ¿eh? Veámonos en ese espejo, porque por ahí hay algunos jovencitos que también pretenden erigirse como guías morales, como que son impolutos, y vamos, exceso de copas documentadas en video, eh, accidentes automovilísticos a altas horas de la noche, porque como que se les atravesó un poste. El poste aparentemente en la madrugada decidió salir de su lugar y caminar frente a la carretera y pues por eso se chocan, no por nada más, ¿verdad? No, no van a creer. Sin ninguna responsabilidad posterior, por supuesto. Esos jóvenes que ahora dicen que ya no son del gobierno, porque, porque no les conviene, ¿verdad? Porque acarrear con el peso de los errores de un gobierno siempre es muy malo para las elecciones. Ahora, de cara a las próximas elecciones, dicen que son otra cosa. Hicieron un rebranding que le facilitó precisamente el sistema judicial corrupto, que les canceló su vehículo electoral. Yo creo que sin fundamento legal alguno. Creo que fue mal utilizada la ley y la judicatura. Pero bueno, se los facilitó, se los puso en bandeja de plata, porque ahora ellos no son semilla. Ellos son otra cosa después de semilla. ¿Cómo se llama esa cosa que se va a la tierra, verdad? Que se mete a las profundidades, raíces. Sí, ahora son raíces. Ese rebranding, yo espero que no les funcione, porque son lo mismo, ahora son lo mismo que esto. Van a intentar alejarse de, de los errores de este gobierno. Por supuesto, van a tratar de ponerse la medallita de los pocos logros que pueda tener este gobierno, pero son lo mismo. No se equivoquen. Esos se miran en el espejo del socialismo español. Les gustaría, a ver, no usa corbatas verdes el representante local, pero como Pedro Sánchez, pero es lo mismo, es la misma megalomanía, la misma, no sé, ese afán de poder a toda costa.
siempre vendiéndose como otra cosa, ¿verdad? Eso es lo importante. Porque si fuera un tipo como, vamos a decir, como Alfonso Portillo lo fue en su momento, en ningún momento escondió su carrera hacia el poder, hacia llegar, alcanzar la presidencia. Casi lo hace en los 90, lo logró a finales de 99, empezó en los 2000 su gobierno, pero él, autopercibido también de izquierda, en un gobierno de derecha, en un partido de derecha, en fin, él fue claro. A ver, los que votaron por Tío no lo hicieron engañados. Mi postulado, mi hipótesis es que quienes votaron por Semilla, no todos, pero muchos, quienes votaron por Semilla lo hicieron bajo falsas pretensiones. Algunos están decepcionados, no sé si bastantes. Y quienes voten por su herencia lo harán también bajo falsas pretensiones, porque no son como se venden. Ese es el asunto. Y si no me creen, bueno, miren al socialismo español y miren a Pedro Sánchez. Ahí me quedo. Les deseo muy buen fin de semana. Espero que no los haya aburrido. Espero que este tránsito de las alturas hacia las cloacas españolas, porque así les llaman ellos, ¿no? Los cloacas, mecanismos para encontrar fango, encontrar suciedad de oposición.